de vez en cuando aparecen personajes muy curiosos por este perfil. Ayer apareció la papisa Juana, y entró en un tema muy concreto, que era respecto al asunto de si Jesús tuvo más hermanos o no los tuvo, y como decíamos, que no existe ni un solo versículo en la Biblia donde afirme que María tuvo más hijos que Jesús. Dicho esto, este caballero o caballera, la papisa Juana, que ya su propio nick puede decirnos quién hay detrás, qué tipo de personaje hay. No lo digo de manera despectiva, lo digo porque alguien que entra en una red social cuyo interés es ponerse de nick la papisa Juana, una leyenda del siglo XI o XII o XIII, del medieval, que además, curiosamente, fue un protestante el que reconoció que fue una gran leyenda medieval absurda, donde una mujer pobre se vistió con un sayal de fraile, iba por las calles anunciando el evangelio y predicando, tuvo tanto éxito que la iglesia le hizo presbítero, le ordenó obispo y le consagró también, o sea, le consagró obispo y luego le nombró cardenal, hasta llegando a ser papa y todo, fíjate tú. ¿Y cómo se descubrió que era una mujer? Porque se quedó embarazada y en una procesión dio a luz. Fíjate tú qué leyenda más bonita para aquellos que les encantan las películas de ciencia ficción y luego se ponen nicks como la papisa Juana. Una leyenda que, por cierto, David Blundell, un protestante, escribió negando esa leyenda diciendo que era un absurdo. Curioso. Pero vamos al asunto. El asunto es que esta persona parece ser que en un diálogo con otros católicos les dice que me consulten esto. Pregúntale cuál era la palabra para primo y cómo en el Nuevo Testamento se usaba un concepto específico. No he entendido bien esto. No sé si se refiere si en el Nuevo Testamento aparece la palabra primo en algún lugar. Vamos a averiguarlo. Añadiendo peso a mi comentario. Muy bien. Vamos a averiguar lo primero de todo si en el Nuevo Testamento aparecen algunos primos. ¿Hay primos? Solamente en el Nuevo Testamento aparece la palabra primo una vez. Y la encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses. Capítulo 4, versículo 10. Esta es la palabra. Anegios, Barnabá. Anegios significa primo. ¿Será este el argumento que utiliza la papisa Juana cuando dice añadiendo peso a mi comentario? Porque aparece una vez en el Nuevo Testamento la palabra primo. Sin embargo, aparece muchas más veces la palabra adelfos, es decir, hermanos, sin ser hermanos de sangre, simplemente refiriéndose a parentela. Y esa parentela puede ser de muy diversa categoría. Puede ser parentela familiar, puede ser parentela de local, por ser del mismo pueblo, de la misma localidad, puede ser parentela espiritual, como dice Pablo continuamente cuando utiliza la palabra hermanos, como la seguimos utilizando nosotros, por ejemplo, hoy en día, cuando nos llamamos hermanos sin ser hermanos de sangre. Somos hermanos por la fe, por el bautismo, por donde fuimos hechos hijos e hijas de Dios y por lo tanto hermanos de unos de otros. Pero en ninguna ocasión se utiliza la palabra hermano en el sentido de sangre, más que cuando es una referencia directa de este es mi hermano de sangre, nada más. ¿Existe, sin embargo, alguna otra referencia que nos haga entender que la palabra adelfos puede significar parentela? Sí. Y además en el Antiguo Testamento. Una de las más famosas la encontramos en Génesis 13:6, cuando el propio Abraham le dice a Lot, ¿no somos acaso hermanos nosotros cuando Lot es sobrino de Abraham? ¿Qué palabra utiliza el traductor al griego? Cuando traducen del hebreo al griego, ¿no dice que la palabra sobrino utiliza la palabra hermano? ¿Por qué? Vamos a verlo. He dicho Génesis 13:6, pero es Génesis 13:8. Y utiliza la palabra adelphoi gemeis, es decir, somos hermanos, adelphoi. Si Abraham hubiera dicho a Lot que es su sobrino, le habría dicho anipsios, que es la palabra griega para sobrino, no le diría adelphos. En el libro del Génesis, capítulo 26, el versículo 4, dice que eipende autois Jacob adelphoi, es decir, y Jacob les llamó hermanos. ¿Está hablando Jacob a sus hermanos de sangre? ¿A qué hermanos de sangre está refiriéndose Jacob? Pues vamos a ver en castellano, para entenderlo mejor, a quién se estaba refiriendo. Aquí estamos, en el versículo 4, Jacob les dijo a los pastores.
Hermanos, ¿de dónde sois? Somos de Harán. Hermanos, les llamó a los pastores. Adelphoi. Podríamos seguir poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos de algo que es un absurdo, porque es mucho más fácil entender que si realmente Jesús tuvo otros hermanos de sangre, esos hermanos de sangre tendrían que aparecer mencionados en algún lugar como realmente hijos de María. Incluso, ¿qué sentido tendría que en el Evangelio de San Juan Jesús le dijera a Juan, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, diciendo además, a partir de ese momento, él la acogió en su casa? Es decir, si María tenía otros hijos, ¿qué es eso de que un extraño acoja a una madre en su casa teniendo otros hijos e hijas que iban a cuidarle? ¿No es que en las Escrituras también dice que Jesús tenía alguien que se llamaba Santiago, que era su hermano? Muy bien, y si era su hermano, ¿por qué no estaba en la cruz junto a su hermano? Y si era su hermano, ¿por qué no acoge a su madre y la deja con un extraño? Es decir, ¿no veis que es como más complicado querer dar explicación a todo eso, que es un sinsentido? En cualquier caso, ya sabemos que personas como la papisa Juana, en este caso, y otros, por más que les expliques, por un oído les entra, por otro les sale. Ese es el motivo por el que digo que no sé si vale mucho la pena insistir en responderles o simplemente ignorarlos.